Muy bien, iglesia. Vamos a nuestras Biblias. En 1 Corintios 15, y le platico el contexto. Se llama la conclusión, la aplicación. Cuando hacemos un sermón, está el título del sermón, el texto del sermón, el desarrollo, la conclusión del sermón y la aplicación. De eso consta una exposición de la palabra. ¿Y de dónde se ha tomado esto? De las cartas que vemos en las Biblias. Y aquí a los Corintios se dice que es la carta de Pablo, pero sabemos que es Dios hablándonos a través del hombre. Dice en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres, habló a través de los profetas. Dice, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo todo que se sostiene, ¿sí? Entonces vemos en 1 Corintios que es Pablo el instrumento humano. Dios no calla completamente el carácter, en la preparación del hombre. Pablo era un hombre preparado, ya lo hemos visto. El mismo apóstol Pedro reconoce la sabiduría que Dios le ha dado, y él mismo decía que he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y él expone todo esto a los corintios y dice un concepto que hoy vamos a retomar, a refrescar, que debemos de mantenernos firmes. Si usted se da cuenta, en la apertura leímos Efesios 6 del 10 en adelante, donde dice, por lo demás, esta es una palabra de enlace a la iglesia en Asia, en Éfesos, y les dice, por lo demás, o sea, esa es la conclusión. Y 1 Corintios 15 en el 58 ya viene culminando su primera carta a los Corintios. Y el mandato es ¿a qué? A estar firmes. Y estar firmes es un término militar, hermano. ¿Cuántos en la primaria no, sin entenderlo, pero así nos educaban, verdad? ¿Qué nos decían? Firmes. ¿Cuándo? Ya. Paso a la derecha, paso a la izquierda, paso redoblado. Eso es un idioma, un lenguaje militar. Y oramos a Dios, hermano, para que Dios ensanche nuestra mente y nuestro corazón y podamos recibir su palabra que Él nos dio para hoy. Y entre ello está el término, las figuras militares, marciales, dice que usa el Señor Dios en su palabra. De hecho, ¿cómo se le llama a Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Jehová de qué? De los ejércitos. Ya tiene la connotación de ¿qué? De que hay una guerra, un enfrentamiento, unas milicias. En Efesios 6 vimos y oímos que nuestra lucha no es contra otro ser humano, sino contra ejércitos de maldad que habitan en las regiones celestes. Sabemos que hay un ejército comandado por Satanás, el príncipe de las tinieblas, que se opone a el establecimiento del reino. Si no hubiera oposición, hermano, todo sería ¿qué? Cantar y cantar. Pero ciertamente estamos en guerra, ¿sí? Desde que el pecado entró la maldición, y el pecado que cometían algunos profetas de Israel, como dice en Jeremías 6, yo estoy contra los profetas, dice, que engañan a mi pueblo, profetizando algo que no mandé. ¿Y qué era? Paz y amor. Paz, paz. Y dice Dios a través del profeta Jeremías, no hay paz. Hermanos, y al hacerse más cercano
la parucia, el advenimiento de Cristo, la maldad iría en aumento. El enemigo se ha quitado la máscara y ya no tiene vergüenza. Vemos el mes de octubre y vamos a hacer este día como un culto de renovación de votos, reconsagración o rededicación, ¿sí? A volver. Esto se hace en los matrimonios cuando ya pasan más de 10, más de 15, y que el esposo le diga te amo como la primera vez, preocúpate. Pues sí, se supone que ya te conoce y tiene que amarte ¿qué? Más. Pero como es difícil por la naturaleza de pecado, se llama la renovación de votos, o sea, la renovación de nuestras promesas. ¿Y hoy qué vamos a hacer para que usted esté informado? Vamos a renovar nuestro voto. ¿Por qué no en enero? Porque ya para mañana es tarde, el diablo nos lleva delantera, ¿no? Él es ladrón, es astuto. Tan es así que hoy 5 de octubre, primer domingo del mes, ¿qué se celebra en octubre? Los muertos, ¿sí? Cumpleaños del diablo, según dicen por ahí, el 31 de octubre. Es ladrón, porque él no tiene parte ni suerte, hermano. El que creó y estableció todo, los días, las semanas, las estaciones, los meses y los años, todo es de Dios. Él no tiene nada. Pero los necios todavía le dan un día para el cumpleaños del diablo. Así está la cosa, así está la cosa. Y en Mateo 24, un capítulo sumamente futurista, hermano. En ese entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Amado, ¿es así la realidad? Sí, hoy más que nunca. Estamos sentados en un polvorín, se dice. ¿Y qué más dice el Señor en ese capítulo 24? Que antes de Él venir, iban a haber todas estas señales: terremotos, epidemias, pandemias, hambres, enfermedades, y que la maldad iría en aumento y el amor de muchos se enfriaría. Pero no está hablando de la humanidad sin Cristo, está hablando de la iglesia, porque el mundo no tiene amor, no conoce a Dios, pero está hablando de la iglesia, que el trabajo del diablo es ¿qué? Sacar de su firmeza al ejército de Dios y derribarlo. Y muchos de nosotros en este caminar hemos tenido días ¿qué? Días bajos. A veces hemos andado por valles de sombra de muerte y a veces hemos estado en las alturas. Pero siendo honestos, hermano, y no le voy a preguntar porque esa es mi vida y yo sé que es su vida. Hay días bajos, días en los que te suena más: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Y cómo se responde? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él decretó que va a suceder, sucederá. Y no habrá nada ni nadie que pueda impedir su cumplimiento. El cristianismo parece, y la maldad se fortalece más y más. Y pareciera que ya no hay esperanzas. Pero ¿cuántos saben por la doctrina, la correcta doctrina, que se nos manda a ser prisioneros de esperanza? Y esa esperanza no avergüenza, hermano. Tú sabes en quién has depositado tu confianza. En el que no miente, en el que no falla, en el Todopoderoso. Y se va a cumplir todo lo que Él decretó. Así que es buen tiempo para reconciliarnos con Dios, renovar nuestros votos y sentirnos sumamente orgullosos en el Señor de estar en el ejército del Señor. Toda la Biblia habla de guerra, habla de batalla, ¿no?
Mucha gente nueva, cuando lee el Antiguo Testamento, no puede compaginar en sus mentes que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Dice, no, es que el Dios del Antiguo Testamento mata, sí, pero es el Dios del Nuevo Testamento. El infierno sigue, ¿qué? Sigue siendo el lugar que nada puede llenar, hermano. Dios le dice a Samuel, Israel pidió rey y le levantó el primer rey, a Saúl. Y la primera instrucción que le da Dios a través de Samuel, el sacerdote, el juez, a Saúl es: ve y hiere a Amalek. No dejes nada, dice, mata. Mucha gente cuando lee eso dice, ¿cómo? Hiere. ¿Qué más sigue diciendo? No dejes nada, aun los niños de pecho. Y uno dice, ¿cómo? Porque aquellos falsos profetas y predicadores que engañan al pueblo, ¿qué? Dice en Jeremías 6, yo estoy contra esos profetas, contra esos sacerdotes, dice, que engañan a mi pueblo, profetizándole paz, paz, y no hay paz. No hay paz para los impíos, hermano. ¿Quién es un impío? El que conoce lo que debe de hacer y no lo hace, Dios no lo deja estar en paz. El Espíritu Santo de Dios, así como los redarguye a ellos, nos redarguye a nosotros. ¿A cuántos el Espíritu Santo, si ya naciste de nuevo, no te deja? Me convence que hice lo malo. Y llegan momentos, hermanos, porque usted y yo sabemos que somos pecadores. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero el Espíritu Santo viene y me hace sentir pecador. Me da la ortopatía. O sea, yo sé que ese sentimiento que me produce tristeza para vida, para arrepentimiento, lo hace el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces vemos desde el Antiguo Testamento que habla de guerras. Dios le dice a su pueblo Israel, les tengo la tierra para ustedes. Ya será suya, y le da instrucciones. Pero cuando llegan ellos, la tierra estaba ¿qué? Estaba ocupada. Y no era ocupada por cualquier ejército, eran ¿qué? Gigantes, expertos en la guerra. Y ellos no eran un pueblo guerrero. ¿Por qué Dios no los preparó en las guerras como todas las naciones de ese tiempo? Porque Él era el que iba a pelear por ellos. Él les dice, ustedes van a depender de mí, no de sus fuerzas, no de cuántos son, no de cuántos caballos tienen, de cuántos guerreros especialistas tienen, no, yo pelearé por ustedes. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Alaben, porque la alabanza es arma de guerra. Y esto es así, hermano. Entonces muchos estudiantes cuando comienzan a ver la Biblia dicen, no, esto no puede ser verdad, ¿cómo Dios manda a matar? Y como Saúl no cumplió, porque como muchos tienen su propia doctrina, no la sana doctrina, y tienen su propia práctica de la palabra. Y mucha gente piensa, cree y siente que lo que está haciendo está bien. Pero cuando tú te confrontas con la palabra, te das cuenta que erraste al blanco, estás en pecado. Y Saúl, ¿qué es lo que hizo? No aniquiló todo, porque cuando algo está maldito, hermano, está maldito todo hasta las raíces. Cuando toman Jericó, ¿quién escondió un manto babilónico y oro? Y por eso, en la siguiente batalla en Jai, en Jericó fue todo éxito, pero en Jai, una ciudad pequeña, que incluso le dice, no mates todo el ejército. Y fueron derrotados. Y preguntaron por qué. Porque habían traído anatema. ¿Qué es anatema? Sí, pero ¿cuál es la explicación correcta? Anatema es para algo escogido para la destrucción. Entonces, cuando Dios venga con su fuego consumidor, todos los que son anatema serán raídos. Entonces vemos que es serio.
que cuando Amalek le perdonaron la vida, Saúl, trajo todo lo mejor, porque él pensó que eso iba a agradar a Dios. Y cuando Samuel lo confronta, porque Dios usa a los profetas para hablarnos, y ahora usa las profecías, y en la boca de los pastores y maestros, dice, son como clavos en la congregación. Porque hay profetas, hoy día pastores, que le predican al pueblo que todo está bien. No porque uno sabe. Amado, ¿quién es el primero que sabe cómo están las cosas? Nosotros. Yo sé que está difícil. Yo sé que el deseo de uno es vivir correctamente, apegado a las Escrituras, pero ¿sabe qué? Yo peco, hermano. Y si yo peco, pues lo más seguro es que todos pecamos. Y si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos pecamos. Porque sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos, y se constituye en un pecado. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué necesitamos? Volver a reconsagrar. Dice Filipenses capítulo 3, en esa carrera de la que habla Pablo, dice, prosigo a la meta, pero una cosa hago. ¿Qué hacía Pablo? Olvidando. ¿Qué hacía Pablo? ¿Olvidando qué? ¿Lo malo? Solamente no. Si han oído ese proverbio que dice, se durmió en sus laureles. ¿De qué hacían las coronas para los ganadores? De laurel. Y ya, en un triunfo ya me quedo, hermano. No. ¿Qué tenemos que hacer? Lo bueno, olvídalo. Y lo malo, olvídalo. Y sigue de nuevo. ¿Sí se oye? ¿Sí está aquí? Y seguir de nuevo en pos del supremo llamamiento. Y Pablo dice, y no pretendo haberlo ya alcanzado, ni que sea perfecto, pero prosigo. Amado, aquí es hasta que Dios nos levante esta batalla, esta carrera. No se puede uno deslindar de la promesa. Porque mejor es, ¿qué dice Eclesiastés? Que no hubieras prometido, que no hubieras hecho pacto, que no hubieras hecho voto. Porque ¿sabes quién te lo va a cobrar? Yo mismo, dice Jehová. Vendré y Él destruirá a aquellos que no cumplan. Y sabe que usted un día el Espíritu Santo lo movió. Estoy hablando para aquellos que hicieron su voto un día. ¿Cuándo? Acuérdate cuando ya habías llegado al final en tus esperanzas, oíste el Evangelio y lo recibiste con todo tu corazón. Y tomamos la decisión de ¿qué? Yo iré, Señor, envíame a mí. ¿Quién lo dijo? El profeta Isaías, cuando tuvo la visión del Mesías. Cuando el Mesías preguntó, ¿y quién irá por nosotros? Y cuando uno tiene ese encuentro con Dios Todopoderoso, uno le dice, ¿qué? Aquí estoy, Señor. Te quiero servir. Pero ¿qué ha pasado con esa promesa inicial? Es que no es nada más de que triunfo en triunfo, no, hermano. ¿Cuántos hemos tenido derrotas en esta carrera? Sí. Porque lo que yo creí en mis inicios del llamado, cuando entré en la realidad, era todo lo contrario. Era más de desánimo que de sentirse animado. Porque es real, hermano. El diablo no juega. El problema es que hay muchos creyentes nuevos que juegan a ser cristianos. O matas al pecado, o el pecado te va a matar a ti. Te aleja. ¿Por qué en octubre, pastor? Porque para enero, dígale que está a su lado, para enero ya es tarde. Ya el muerto hiede después de ¿cuántos días de muerto? Tenemos que renovarnos, hermano. Por eso hoy
exhortación de esta mañana, de este primer domingo, le titulamos Firmes y Adelante. Es uno de los cantos emblemáticos de la Reforma, un canto que compuso Martín Lutero, cuya letra decía: firmes y adelante, huestes de la fe. Huestes es un ejército. Sin temor alguno, que el Señor ve por nosotros. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hermano, esto es guerra. Dígale a algunos: a mí no me habían avisado. Me dijeron: acepta a Cristo y todo va a cambiar. Ese es un falso evangelio, hermano. El Señor en Lucas, llegaban algunos y le decían: te seguiré, Señor. Y parafraseando eso decía: pues yo no te estoy llamando. Y luego decía: deja que entierre a mis muertos. Y el Señor se dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y a veces ahí no entiende uno. Y Señor, deja que entierre a mis padres. No es que sus padres estaban muertos, dice: deja que los cuide hasta que sean ¿qué? Ancianos y mueran. ¿Era malo? No. Mire, lo más difícil no es decidir entre lo bueno y lo malo. Eso es relativamente ¿qué? Fácil, cuando ya el Señor te dice: deja eso y sígueme. Pero decidir entre lo correcto y lo correcto, decidir entre lo correcto y lo correcto, eso es difícil. Pero aún así el Señor le dice: sígueme. Y concluye diciendo que todo el que pone sus manos en el arado y voltea, dice ese proverbio, hará el surco chueco. Pero el Señor dice: el que pone su mano en el arado y voltea atrás no es digno de mí ni de mi reino. Amado, es la carrera que tenemos para atrás, para adelante. ¿Y esta cómo se pelea? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hoy es buen día, sin duda, para renovar nuestros votos. ¿Sí me explico hasta aquí? Los casados lo entendemos, ¿sí o no? Cuando te casas, ¿qué? Y estás oyendo que te está diciendo el ministro o el juez: acepta esto, sí, acepta el otro, sí, ya sí, póngale sí a todo. Ya lo que me quiero es llevar a la princesa. ¿Sí o no? ¿Sí o no, varones? Pero después, ¿qué es lo que va sucediendo? Viene un desgaste natural, porque nos juntamos dos personas pecadoras. ¿Por qué es difícil el matrimonio? Porque cuando estabas solo, pues eras tú y tu pecado. Pero de ahí se juntan dos pecadores, hermano. Y luego Dios te da la bendición de tener más pecadorcitos. La nave maestros se encrespan las aguas. Y empieza la adolescencia, hermano. Y Dios bendito. Si uno no estaba así, nos hicieron. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer allí? ¿Destruir, cambiar la relación? No. Renovar. Recuerde que el amor no es un sentimiento como habla el mundo. El amor es un mandamiento. Aquí no andamos ¿por qué? Por sentimientos. ¿A poco se siente igual darle el sí a esa mujer o a ese hombre que viste en el altar? Pues no estaba como ahora. Pero el amor estriba ¿en qué? En que hay que seguir diciéndole ¿qué? Sí al cónyuge, aún en la vejez. Amarnos cuando somos un manantial o cuando ya las arrugas han llegado. Porque el pacto es hasta que la muerte nos separe. Y aquel que ha hecho voto con el Señor es ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga o nosotros vayamos. ¿Sí estamos ahí?
Así que, ¿de qué se trata esta mañana, esta reunión, hermano? De renovar nuestro pacto, de renovar nuestros votos. Yo sé y lo hablo solo para aclarar, pero sé que es una realidad. ¿Qué va sucediendo con nuestro cristianismo? ¿Cuántos años llevas, hermano? Algunos decimos, llevo 5, llevo 10, llevo 20, llevo 30, llevo más de 30. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Vas siendo más santo? O si eres honesto en el examen, vas reconociendo que ya no gimes, que ya no lloras. ¿Cuántos recuerdan cuando ibas manejando y ponías un cassette y una alabanza y tenías que orillarte porque las lágrimas ya no te dejaban ver? Y la agitación y el llanto. Y gente pasaba y decía, wow, esa mujer, ese hombre, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? No. Es el Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué dice tu Biblia y mi Biblia? No apaguéis el Espíritu. ¿Hay que ser de sana doctrina? Sí. Se llama la ortodoxia. ¿Hay que practicar la sana doctrina? Sí, hacedores. Se llama la ortopraxis. Y el sentimiento se llama la ortopatía. También debes de sentirlo. Pero no es una emoción generada por un echaleganismo. Es una emoción generada ¿por qué? Por la sana doctrina, y cuando tú la haces, dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me trae gozo. Es como cuando no hacemos la voluntad de Dios. ¿Cómo te sientes? Yo me siento una cucaracha. Y yo más que usted, porque a mí se me ha dado más. A mí la gente me dice pastor, y yo digo, no me diga así, no soy digno. Es horrible, hermano. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Yo no sé usted, pero batallo. Batallo porque, como dice el profeta, si me pusieran en la balanza, me haría falta. ¿Y cómo estás tú, hermano, si ponen en la balanza tu cristianismo? ¿Estás orando? Yo sé que no. Y si usted está orando, que se le vea que es cristiano y diga amén, aleluya. Porque luego cuando te ponen el dedo en la llaga y te dicen, tú no oras. ¿Pero qué le pasa? ¿Cómo se atreve? Ahí se ve que no oras. ¿Por qué? Porque estás en la carne. ¿El que ora qué? Está en el espíritu. ¿Y cómo responde el que está en el espíritu, familia? Yo sé que mi conciencia no me acusa. Y mayor que mi conciencia es Dios. Cuando le digo a alguien, tú no te congregas, vienes, te traen ¿cómo? Casi encadenado. Y cualquier asunto está por encima de la congregación. Si puedo, voy. Y no te quedas a hacer algo malo, no. Por eso les digo, decidir entre lo correcto y lo correcto, ¿eso es qué? Eso es difícil. ¿Sí? Señor, yo quisiera seguirte, pero tengo mi madre enferma, tengo hijos que levantar. ¿Es malo? No, o sea, eso nos manda el Señor. ¿Y qué debemos de hacer, familia? Ahí es la decisión personal de cada uno. Toma tu cruz y sígueme. Pero aquel que ya decidió seguirme y voltea, yo vivía mejor antes de ser cristiano. Yo pensé que comprometiéndome con el Señor las cosas iban a cambiar. Sí, van a cambiar. Ahora, en lugar de amarte, los pecadores te maldicen, te aborrecen. Porque en cuanto tú y yo determinamos seguir a Cristo, dice, todo aquel que quiera vivir, ¿qué? Piadosamente, padecerá persecución, te aborrecen. Te aborrecen porque no les predicas lo que ellos quieren escuchar. ¿Ellos quieren escuchar qué? Paz y amor. No quieren oír de infierno, de pecado, de arrepentimiento. No queremos. Queremos que Dios nos apruebe. Y cuando Dios no nos aprueba, andamos serios. Andamos diciendo, no, es que exige mucho el Señor. Amado, ¿cuánto te pide el Señor?
¿Una parte, un 10%? No, es todo. Toma tu cruz, muérete, niégate a ti mismo. Lucas 9:23. Amado, es que seguir al Señor, no cualquiera. El que se alista en el ejército no debe ya meterse en los negocios del mundo. ¿Cómo no debo de trabajar? Sí, pero ya no está tu corazón en eso. Ya tu corazón está ¿en qué? En mantenerte firme y constante, creciendo en el Señor. De eso se trata, hermano. Usted y yo no estamos bien. De hecho, estamos en la temporada más flaca del cristianismo. ¿Quién lo dijo? El Señor. ¿Qué es lo que sucede por la maldad? Dice. El amor se enfría, y cuando algo se enfría, ¿cómo se pone? Duro. Ya no nos importa que vayan las multitudes a perdición como ovejas sin pastor. Es el tiempo más frío, hermano, en el evangelismo. Todos los que trabajan los censos y estadísticas dice que nunca en la historia de la iglesia se ha estado tan poco evangelismo. Ya la iglesia solo está en sí misma, ensimismada, en promesas, en riqueza. Ya ahora el cristianismo es sinónimo ¿de qué? De rico y próspero. Pero el Señor a los que le querían seguir, ¿qué les decía? ¿Quieres seguirme? Yo no tengo casa, porque él era peregrino y extranjero. Dice, vean las aves de los cielos, tienen nidos, las zorras tienen guaridas. Yo, ¿me quieren seguir? No tengo ni dónde recostar la cabeza, o sea, no tenía nada, porque su casa, su tierra la había dejado, y él vivió como extranjero en la tierra. Pero hoy día, ¿qué te dicen en el evangelismo? Acepta a Cristo y todo va a cambiar. Vendrá la prosperidad, las riquezas. Por eso la iglesia más llena es la más falsa. Porque te prometen ¿qué? Paz, paz, y no hay paz. Dice en Jeremías capítulo 6 que desde el menor hasta el mayor, y todos los profetas y sacerdotes, todos van tras la avaricia y la codicia. Y lo hablamos en un culto pasado. Un pastor rico, exageradamente, con una iglesia pobre, ese no es de Dios. Pero ¿cómo si Dios lo quiere enriquecer? Es que Dios no es injusto. ¿Cómo es que van a haber pastores que ahora sí que riqueza inexplicable? Hermano, seguir a Cristo no es que vas a ser rico material. Vas a ser rico, sí. Abundantemente, ¿en qué? En bendiciones espirituales. ¿Y vas a aprender a estar contento teniendo que comer? No, eso es mediocridad. Dice la Biblia, he aprendido a estar contento. Porque cuando estás en la carne, hermano, tú tienes y quieres más. Aló. Y tienes y quieres más. Y tienes tu mujer y dice, bueno, pues si se puede otra no estaría de más, digo, para repuesto. Y tienes un carro y quieres ¿qué? Otro carro. Usted ya se sabe. De hecho, dice un dicho que el dinero es como agua salada, que entre más lo bebes, más sed te da. Y raíz de todos los males es la codicia. La codicia es eso, amor al dinero. Dejas tu tierra, dejas tu parentela y te bajas por el trabajo y pierdes todo, hermano. Por el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Porque no puedes servir a Dios y a las riquezas. Con uno de los dos vas a quedar mal. Y lo más probable es que quedes mal con Dios. ¿Cómo va tu cristianismo hasta aquí, hermano? ¿Estás firme? ¿Oras como orabas o necesitas renovar tu voto?
No se trata de avergonzar a nadie, se trata de hacerlo, hermano. Y humillarse, sí, delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque ya no oro, ya no gimo, ya no ayuno, ya me quedé en el suelo, ya me engañé, pienso que estoy bien. ¿Sabes por qué yo pienso que estoy bien? Porque me comparo con otros, hermano. No, pues, me comparo con otros y estoy bien. Pero no es comparándonos con otros. ¿Quién es nuestro modelo? Se llama Jesucristo el Nazareno. Con Él es al que debemos alcanzar. Esa es la medida. No el hermano más hablador en la iglesia, no. Así que dice: firmes y adelante. Y 1 Corintios 15 está terminando él y está aplicando la carta. Y dice el apóstol Pablo: más gracias sean dadas al Padre. Recuerde, cuando usted lea Dios con D mayúscula, se está refiriendo al Padre, para poder hacer diferencia con el Kyrios, el Señor, el Mesías, el Hijo. Y el Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. Dice pues: más gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué dijo esto? ¿De qué habla el capítulo 15 de 1 Corintios? De memoria, ¿de qué habla? Del evangelio que os he predicado, el cual asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Grábeselo: Cristo murió por nuestros pecados. ¿Dónde dice esto? Todo el capítulo 15, hermano, es en los estudios en latín y todo se les llaman las sumas bíblicas. ¿Qué es esto? O sea, los capítulos o los párrafos más altos. Y entre ellos está ¿qué? 1 Corintios 15, hermano. Tiene exactamente 58 versículos ese capítulo. Y no hay desperdicio en él, porque está cerrando. Y habla ¿de qué? De el evangelio que os he predicado. Diga conmigo: predicado, recibido y perseverado. Yo recibí el evangelio que me predicaron, lo recibí. Y ahora estamos ¿qué? Perseverando. ¿Sigue usted perseverando? ¿Hace cuánto usted recibió el evangelio? ¿Hace cuánto usted creyó en el evangelio? Y si usted deja de perseverar en el evangelio, entonces usted creyó en vano, dice. Yo no lo estoy diciendo, Dios lo está diciendo a través de su siervo Pablo. Dice: el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cuánto evangelio hay en ti? ¿Has perseverado en esa lucha? Porque esa lucha primariamente es con nosotros, hermano. Se llama santificación. ¿Se acuerda que lo vimos? Cuando hablamos de ¿qué? Justificación, santificación y glorificación. Ahora, ¿en qué periodo estamos? Aquellos que ya hemos sido justificados. En la santificación. Amado, te pregunto, ¿tus pecados ahora son más onerosos? O sea, ¿más graves que antes? ¿O ya son menos? Al fin es pecado, sí, pero hay crecimiento. ¿O pecas a la medida que pecabas cuando Dios te alcanzó? ¿Cuántos han notado, valga la redundancia, un notorio avance, hermano? Que diga: no, yo ya no soy como era cuando Cristo me alcanzó. Pero no se trata de dormirse en los laureles, sino de ¿qué? Firmes y adelante. Firmes y prosperando, firmes y avanzando. Es que es un ejército que tiene que ir ¿qué? Avanzando, tomando terreno, estableciendo el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es nuestra batalla aquí hasta que Él venga.
Y es la batalla de la fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ya en su carta póstuma, la última carta del apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, dice, he peleado la buena batalla. ¿De qué se trata esta batalla? He guardado la fe. Muchos van a morir sin fe. Otros van a morir a la fe, porque sí lo oyeron. Pero otros no van a morir, van a dormir en la fe y la esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, porque el que nos prometió no miente. Aleluya, no miente. Aleluya, no miente. Y Él nos dio la victoria. Por eso es que en 1 Corintios 15, 57 dice, gracias a Dios porque tenemos la victoria. Dice que nos las va a dar o ya nos las dio. ¿Cómo dice 1 Corintios? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién nos da la victoria el Padre? Por medio del Hijo. ¿Y de qué viene hablando 1 Corintios 15? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Resucitó de la tumba, se levantó. Él resucitó. Y todos los que hemos creído en Él, por esa extraña operación del Padre que cambió nuestro corazón, y ahora podemos oír y ver, hermano, cosas gloriosas. ¿Nos va a dar la victoria? No, ya la tenemos, pero todavía no. ¿A qué se refiere? La salvación. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tendrá, tiene. Pero ¿hasta cuándo vas a gozar de la vida eterna? O sea, tú y yo ya tenemos vida eterna, ahora ya tenemos vida eterna. Pero ¿cuándo se va a hacer visible y notorio? ¿Cuándo qué? Cuando muramos o Cristo venga, entraremos a la eternidad. Y esa es la victoria que Dios nos dio, hermano. Y nada ni nadie, aún la muerte, no podrá prevalecer sobre la iglesia que Él vino a establecer. Sí, aleluya. Entonces, vemos que el capítulo de 1 Corintios 15 habla de ¿qué? El Evangelio primero, ¿sí? Que se predicó, que recibiste y se espera que perseveres. Recuerde que no es cristiano el que dice que es cristiano, sino el Señor Jesús en Mateo 24 dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es de que fui cristiano. No, hombre, yo hasta predicaba. Ajá, ¿y eso? Te dormiste en los laureles y veniste a ser ¿qué? Descalificado en la carrera. Amado, esto no se trata de que yo de vez en cuando como que doy chispazos. No, aquí se trata de mantenerse encendido. El trabajo del sacerdote es mantener encendida la lámpara. Pero no es de que vamos al templo, no. Ahora, ¿dónde encendemos la lámpara? En el altar de Dios. En el altar de Dios. El fuego está encendido. En el altar de Dios. ¿Qué tiene esta mañana? El fuego está encendido. Y dice el corito, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor, ahora está en el templo, no dice, en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Y luego ahí se le metía más ritmo, fuego en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Vaya, nadie lo podrá parar, nadie lo podrá parar. Pues si usted bailaba antes, ahorita ya está. Porque el fuego del Señor, ¿dónde está? En mi corazón está, nadie lo podrá apagar. Pruebas, enfermedades, en lo que sea, el mismo diablo con todo su ejército, porque el fuego está y nada lo podrá apagar. Mi amor para y por el Señor. ¿Has tenido tiempos bajos, hermano? Si pasamos aquí y en un arranque de sinceridad decimos, hermano, yo he estado a punto de tirar la cruz. Dice Pablo aquí a los Corintios, Él sacó su humanidad y Él dice derribados, pero no destruidos, perseguidos, pero no desanimados. Y le dice a los corintios, y amándolos más, soy amado menos.
por los que te desvelas, por los que sufres, por los que oras, por los que doblas rodillas. Luego te aborrecen y tú dices, no, esto no, yo así no. Yo quiero que me lo reconozcan, que me aplaudan, que me prendan velas. Te las vamos a aprender cuando te mueras, no te preocupes. Entonces, el tema es que, hermano, hagámoslo para el Señor sin esperando recibir nada a cambio. Sirve, porque si tú sirves esperando, aunque sea ver un brillo en los ojos de aquellos que les diste algo, así como ese fin de la conversación. No, tú y yo, hermano, tenemos que poner nuestros ojos en el Señor. La carrera que tenemos es ¿para qué? Por delante, puestos los ojos a aquel en el cual servimos. Hermano, yo espero reconocimiento, pero de Él, no de la gente. Si aquí han pasado generaciones y generaciones y generaciones. Y como somos humanos, fallamos. Tenemos nuestros ratos. ¿O no? ¿O no tú has levantado la voz a uno de tus hijos y luego te arrepientes y dices, ay, mi carne? Pero, ¿lo dejaste de amar a tu hijo? ¿A tu hermano? No. Pero tu hijo o tu hermano luego te ven como tu cónyuge. ¿Cómo te ve tu cónyuge? No, si es bien gritón, si es bien gritona. Nunca me reconoce nada. Amado, somos llamados a sufrir, a dar. Aunque amando los más, le dice Pablo a los Corintios, sea amado menos. Primera de Corintios 15 es un poema hermoso porque habla de que dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y hoy que estamos en la ceremonia de la mesa del Señor, ¿qué es lo que el Señor dijo al dar esta ordenanza? ¿Cuál es el propósito de esto? Anunciar al mundo y a nosotros y a todo aquel que está aquí, ¿sí?, la muerte del Señor. Porque Él no murió por sí, Él murió por nuestros pecados. Mi pecado lo llevó a la cruz. Tu pecado lo llevó a la cruz. Y nosotros venimos aquí a eso, a recordar, y en este recordar, como dice Primera de Corintios 10, recordemos que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto es reconsagración. Porque si ya hemos estado comiendo en la mesa de los demonios, ¿cómo es comer en la mesa de los demonios? Yo tendría que llevar 2 días. Pero muchas cosas ya las sabemos. ¿Cuáles? Adulterio, idolatría. ¿Qué más es? Participar de hechicerías. ¿Cuántos hemos adulterado? Dice que con tan solo que mires a una mujer, con deseo en tu corazón, ya adulteraste. Por eso para aquellos que dicen, no, yo no peco, todos pecamos. Y el que cree estar firme, ese ya tiene más probabilidades de que va a caer. Por eso Dios nos manda a estar firmes, pero no firme en tus fuerzas, porque tú eres carne. Y si tú te sueltas del Señor, nada podrás hacer para la gloria del Señor. Entonces en 1 Corintios 15 habla que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero ¿qué? ¿Qué es lo que celebramos? Que al tercer día resucitó, aleluya, de la muerte se levantó, Él resucitó. Y habla de que Él es la primicia y todos los demás que hemos creído en Él resucitaremos también. Porque el último enemigo que será vencido es la muerte. Y por eso va culminando su carta diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Porque el pecado nos lleva a la muerte. Y dice Corintios 15, que así como el pecado entró y la muerte por un hombre, Adán, así también la justificación, la vida, la resurrección por otro hombre, Jesús el Mesías. Aleluya, hermano.
aquí estamos renovando. ¿Hace qué tiempo usted oyó el Evangelio por primera vez? No voy a hablar de mí, pero quiero que usted recuerde. ¿Cuándo fue que oyó? ¿Qué día fue? Hay un himno hermoso que dice, día glorioso. ¿Sí? ¿Cómo va ese? El día de salvación, día de fiesta, día glorioso. Bueno, luego me acuerdo. Pero es importante entonces que usted en un examen, ojitos acá, en un examen honesto, usted diga, ¿voy avanzando en esta carrera, en este llamado? ¿O estoy estancado? ¿O me quedé a la vera del camino? ¿Estoy allí ya derribado? ¿Cómo estás, hermano, en este llamado? Y seguro nos falta. ¿Cuántos reconocen que seguro no vamos donde deberíamos de ir? De que no estamos a la altura donde deberíamos de estar. Vuelvo y repito, ¿cómo va tu vida de oración? ¿Vas creciendo en gracia? ¿Estás siendo constante? Porque es muy importante la perseverancia. Para que usted haga fuerzas en esta lucha, lo primero que se demanda es que sea constante en la oración. ¿Constante en qué? En la lectura, en la meditación. Hermano, si no hay constancia, olvídese que usted va a crecer. Usted puede ver a personas que son constantes. Usted los deja de ver 1 año, 6 meses y dice, wow, es el mismo porque es el mismo. O la misma. Pero ya no está donde yo le dejé. A veces nos sorprende que van hacia arriba, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Tú hablas con ellos y son pura palabra, hermano. Pero luego cuando algunos se detuvieron y usted los vuelve a ver, usted ve que crecieron en qué, en malas palabras. Oye, antes no decía leperadas. Ahora ya se ríe, todo lo hace de doble sentido, en todo juzga, hay amargura, en hiel de amargura, tú ves que está. Y usted tiene que hacer un análisis, quiera o no, nosotros tenemos algo que se llama que discernimiento de espíritus. Usted ve a alguien y dice, este que venía a la iglesia o esta, ya no es lo mismo. Mire, hay hermanos que han pasado por aquí. Y los vuelvo a ver, que se fueron a otra iglesia, dicen, porque pues yo ahí no puedo ver la asistencia, pero con solo verlos y oír, yo digo, no creció. Porque ¿qué es el gozo? ¿Cuál sería el gozo? De que si se van y los vuelves a encontrar, que cuando abran su boca, porque de la abundancia del corazón habla, la boca, y empiezo y dicen, no, wow, oye, ¿dónde estás para ir yo también? Pero eso no se trata de lugares geográficos, sino compromiso del corazón. ¿Cómo va tu oración, hermano? Va. ¿Cómo va tu meditación en la palabra? Si tú oras solo aquí, cuando el que abre el culto te dirige en oración y se está uno desgarrando aquí y el otro amén, amén. Si esa es tu constancia, ¿cómo cree que irá esa persona? ¿Va firme y constante? ¿O va todo lo contrario, tambaleante en la fe? ¿Qué necesitamos siempre, usted y yo, en esta carrera? Renovarnos. Ir al Señor y decirle que tú eres, Padre, el que renueva las fuerzas, el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cómo has andado en ocasiones en el desierto diciendo que, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres? Y era el profeta de Dios. Y cayó en depresión y se fue a morir allá al desierto porque lo amenazó una mujer, hermano. Y le metió un terror de muerte. Y huyó. Y cuando el Señor le dice, ¿qué haces ahí, Eli? ¿Y él qué le dijo? De todos tus profetas, solo yo he quedado. No. Si Dios, yo me he reservado
Hay algo que se llama un concepto en la Escritura, remanente. ¿Qué es un remanente? Los que nunca van a ser derrotados. El que es salvo no puede dejar de ser salvo. Va a luchar, va a sufrir, pero al final va a llegar hasta el final de su carrera y va a decir que he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me ha ido como en feria, pero no, su palabra no ha salido de mi corazón, me mantiene su palabra. Y el sufrimiento me ha hecho más firme y más fuerte. Así que firmes y adelante, iglesia. Los vientos contrarios son los que hacen al árbol más fuerte. Todos los árboles que están cerca de la playa, de la costa, que no hay nada que los protege, los ven y tienen unas raíces, hermano. Porque dice, tal árbol da tal raíz. Aunque no sean de raíces fuertes, si usted los pone en la costa a crecer, van a alargar sus raíces y se van a agarrar como las secoyas gigantes de California. ¿Alguien ha visto ese documental? Impresionante. ¿Cómo pueden crecer tan alto y el viento del desierto no las derriba? Investigaron. Es que sus raíces se entrelazan y se amarran de tal manera que tendría que ser una plataforma de kilómetros que tendría que levantar una tormenta. No existe. Y así nosotros, como las secoyas, hermanos, tenemos que echar raíces, afirmarnos, que la fe no falte, que cuando soplen los vientos, ¿qué? Pero eso, ¿a quién se lo promete el Señor? Oyen y hacen. Oyen y hacen. Siervo prudente. Pero el imprudente es ¿cuál? El que oye y se le olvida. ¿Qué dice Santiago? Se engañan a sí mismos. Hermano, no hay cosa más trágica que el autoengaño. Yo he bregado con eso. ¿Alguien más o yo soy el único perdido aquí? El creerme algo que no soy, que estoy lejos de ser. Y usted gócese y diga, sí, pastor, usted se cree mucho, dímelo. Pero yo también te lo digo a ti. Porque dice Romanos 12, Pablo dice, por la autoridad que me ha sido dada, por la gracia que me ha sido dada, les mando que ninguno tenga mayor concepto de sí. Romanos 12, versículo 3, que el que deba, ¿qué? Hermano, ¿y tú de qué te puedes gloriar? ¿Tienes algo que salga de ti o lo que tienes lo has recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. No, yo oro, leo la Biblia y todo, sí, pero tienes una vanidad que no cabe en tu cuerpecito. Que no sea tu boca la que te alabe. Porque alabanza en boca propia es insulto. Tú y yo, hermano, debemos decir como los siervos del Señor, mas no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque habiendo sido perseguidor de la iglesia, un criminal, dice Saulo, Dios pasó por alto y tuvo a bien llamarme. Si él nunca dejaba de reconocer, dice, y para que no me ensoberbeciera, permitió que Satanás me pusiera una enfermedad. Una enfermedad recurrente tenía Pablo. A veces sus defensas estaban bien y andaba. Pero cuando bajan las defensas, uno se pone ¿qué? Eres suelo fértil. Anda la gripa y a ti te va a dar. Anda que en el agua hay algunos bichitos y hay infección, a ti te va a dar. Porque dice que la palabra en el corazón es sanidad, es medicina. Ya que usted anímese, hermano, en la palabra del Señor. No se goza usted que Dios nos da otra oportunidad. Mire, Pedro, él se sintió ¿cómo? Desahuciado. Porque él había dicho, Pedro, siempre Pedro, y su boca, como usted comprenderá, el Señor le dijo, todos ustedes, y el Señor dijo y profetizó, el profeta de profetas, y dijo, todos ustedes esta noche se van a escandalizar de mí y todos me abandonarán. Y salta Pedro, ¿ah? Dice, Señor, aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré. No solo a la cárcel, sino hasta la muerte.
Y después, ¿cómo lo seguía? De lejos. Y era Pedro. ¿Y qué le dijo el profeta? Pedro, antes de que el gallo cante, 3 veces tú me habrás negado. Y la tercera vez, cuando ya una sirvienta pequeña, dice la Escritura, le dijo, tú también eres de ellos, tú eres Galileo. Y ahí ya no aguantó Pedro y dice, maldita sea, que ni conozco a ese hombre. Pero acababa de decir ¿qué? Pero el Señor ya le había dicho, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Amado, y era el apóstol, y era el líder. ¿Y Dios permitió qué? ¿Cómo oyes tú cuando Jesús te diga, Rubén, Rubén, Miguel, Miguel, José Luis, José Luis, el Señor te ha pedido para zarandearte como a trigo? ¿Tú qué le dirías a esa hora? Señor, no lo permitas. No, el Señor no le dijo, no lo voy a permitir. El Señor le dijo, mas ya oré al Padre para que tu fe, a la hora de la sacudida, aleluya, que no falte la fe, que no falte la esperanza, que no falte la fe. Dile, mi hermano, que no falte la fe, mi hermana, que no falte la fe, que no falte la esperanza, que no falte la fe, mi hermano, que no falte la fe, mi hermana, que no falte la fe, que no muera la esperanza. Ora por mí, yo oro por ti. Ora por mí, yo oro por ti. A la montaña no subiré si no oras por mí. Ora por mí, oro por ti. Ora. ¿Está usted en un velorio? ¿Qué tiene? O está muy fuerte la palabra. Soy pecador. A la montaña no subiré si no oras por mí. Que no falte la fe, que no falte la esperanza, que no falte la fe, mi hermano, que no falte la fe, mi hermana, que no falte la fe, que no muera la esperanza. Aleluya. Alegres, hermano. No tenga temor. Qué bueno si está contristado por el Espíritu Santo. Y no esperamos enero, ¿verdad? Porque el diablo nos come el mandado. Ya agarró octubre, que es su mes, que hasta su cumpleaños. El diablo no tiene parte ni suerte, hermano. El diablo es ladrón, no tiene derecho a nada. Ni una mañanita para el diablo, hermano. Aleluya, que la santa muerte, no hay santa muerte. La muerte fue sorbida en victoria. Aleluya, por el Todopoderoso. Así que estar firmes y constantes. Creciendo, dice. Creciendo. Si lo pones, 1 Corintios 15, 57. 1 Corintios 15, 57. ¿Cómo dice, hermano? Nos dará, ya nos dio la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Como dice todo Romanos 5, léalo, memorícelo, es una joya, hermano. Usted, para los años que yo le he visto, usted y yo, usted debería de saberse de memoria casi todo el Nuevo Testamento. Romanos 5 es una joya, hermano, de la reconciliación en Cristo Jesús, donde Él dice que siendo pecadores, Él murió por nosotros. ¿Sí? Reconciliados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice esta escritura hermosísima, hermano. Cuando Pablo está hablando de ¿qué? De la victoria. ¿A quiénes? Para todos. Para los que han recibido el Evangelio, se han mantenido en el Evangelio y han crecido y están creciendo en el Evangelio, hermano. A estos tienen victoria. A los que no, el infierno está preparado. Pero hoy puedes subir. Si tú es la primera vez que estás escuchando el Evangelio y Dios es el que te trajo a este lugar, porque Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y si usted ya, no sé, hace 1 año, 2 años, 20 años, 1000 años, usted recibió el Evangelio, ¿de qué se trata? Se llama la preservación de la fe. Esa es una obra de Dios.
Porque Él no solo es el autor de la fe, sino el consumador de la fe. Él que comenzó la buena obra en usted, ¿qué dice? ¿De quién es la gloria que sigamos, hermano? De Él. Pero usted es partícipe de esa gloria. Aleluya. Muy bien. Dice pues, verso 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Qué es firmes y constantes? ¿Qué es firmes y constantes? Le he estado hablando de eso, de la constancia. Es la constancia. Hoy y mañana, si Dios te permite, ¿qué vas a hacer en la mañana? No, primero, ¿qué tienes que hacer antes de partir a tus labores sagradas y todo? Levantarte y decirle que, Señor, gracias porque en paz me acosté y así mismo dormiré porque solo tú me haces estar confiado. Y luego le sigues diciendo que dormí, yo me acosté. Pero si no tienes la paz del Señor, ahí se queda. Yo me acosté, dormí y desperté porque tú me guardas. Pero hay gente que dice, yo me acosté y dormí. Y a las 12 vuelven a repetirlo como mantra. Señor, yo me acosté y dormí. 2 de la mañana yo me acosté y dormí. 4 de la mañana y no puedes dormir. Porque solo Él guarda en completa paz aquel cuyo corazón en Él persevera, porque en Él ha confiado. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe cuál es la enfermedad ya declarada a nivel mundial? Se llama ansiedad. ¿Y eso qué denota? Si hay alguien que dice, ¿crees en el Padre? Cree también en mí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Voy a preparar morada para ustedes. Y no va en vano. Hermano, pero la ansiedad es pecado, es falta de fe. Y yo no estoy aquí como recetándole. Yo le estoy hablando que yo tengo el síndrome del caballo, hermano. Estoy desayunando y digo, ¿y qué vamos a comer, a almorzar? ¿Y qué vamos a cenar? Paz de Dios. Decía un pastor hace muchos años, paciencia, piojo, que la noche es larga. Palabras profundas. Amados, firmes y constantes. ¿Qué es la constancia? Hoy. Y si mañana Dios nos permite, mañana seguiremos. Y cuando ves la suma, si tú has sido constante, has estado firme en lo que debemos de hacer, no va a haber de otra, hermano. Se va a ver ¿qué? Que has crecido en la gracia y en el conocimiento. Hace como 2 años nos visitó, y digo me visitó, un muchachito que tuve cuando yo era pastor de joven. Y yo lo vi y su cara estaba así. Porque él pensaba que yo seguía siendo ese loco que empezaba a predicar y explotaba. ¡Pua! Y me iba y agarraba yo la guitarra, hermano. Y empezaba yo a dirigir la alabanza bien, pero luego me trastornaba yo. Y ¡pum! Me iba. Y todos los muchachos me quedaban viendo diciendo, pa' viaje que se echó el viejo. Ya después aprendí que el que es ministro de alabanza, tú no te puedes ir, tienes que llevar. ¿Sí se entiende? Pero eso lo da ¿qué? La constancia, la constancia, la constancia. Y me dijo, pastor, es usted, pero ya no es usted. Le digo, y de eso se trata. Porque antes no había palabra. Había solo ¿qué? Gozo, mucho, o sea, pero mucha gente te ve y dice, no hombre, pues sí está, se echó un viaje. ¿Sí? Cuando tu fe está muy volada y no te mides para con alguien y le dicen, no, Dios sana, te falta un riñón, Dios te lo va a dar ahorita. Es sereno, moreno. No es así. Si es la voluntad de Dios. Pero no prometas lo que no está en tus manos. Es desconocimiento. ¿Sí? Creciendo en la obra del Señor siempre. Mire qué hermoso dice. Sabiendo que
que vuestro trabajo en el Señor, encima de que Él es todo bendición, todavía te dice que tu trabajo no será en vano. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que tú hiciste y sigues haciendo. Todo trabajo de amor que tú hagas para servir a tus hermanos se lo estás haciendo al Señor, y Él no es injusto para olvidar. Dios paga y paga bien. Aleluya. En la conclusión de 1 de Corintios está el capítulo 16, versículo 13, y dice: saludos finales. Velad. Se da cuenta que todos son términos militares. Tiene que estar a su lado, hermano, no hay paz. Estamos en guerra. El Señor Jesús, ¿qué dijo? No vine a meter ¿qué? Paz, sino espada. ¿Y cuál es el problema que Dios tiene con los falsos profetas y sacerdotes? Que engañan al pueblo diciéndole ¿qué? No te preocupes, Dios está en control. Tú piensa positivo. Tú declara el amor. Dile que está a tu lado: te amo, hermano. Te amo, hermano. No. Ahora, ¿por qué es la guerra? Porque estamos en lucha. ¿Por qué causa? ¿Y para qué? El que gana almas es sabio. ¿A qué vino Cristo? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el infierno y todos se volvieron contra Él, pero Él venció. Él venció y nos dio la victoria. Y somos salvos porque Él no se arredró. Él se mantuvo firme y llevó la cruz por el gozo que puesto delante de Él al ver a las naciones salvas. ¿Sí se oye? Y Él es nuestro ejemplo. Hermano, ir por las almas o ir a por las almas no es cualquier cosa. Si usted no se mete a pelear almas, mire, el diablo dice: déjenlo, este es de nosotros. ¿Me está escuchando? Carlos Gedeón Spurgeon, el príncipe de los predicadores en Inglaterra, él le decía a la iglesia, si algunos dicen que es que el pastor es muy duro, oye lo que este hombre le decía a la iglesia. Y en Inglaterra, dicen, en el invierno, la gente hacía colas afuera de la iglesia en la nieve, hermano, para entrar al culto. Claro, ese hombre tenía la gracia de Dios, soberana. Tan es así que dice que él dijo: es que mi secreto es que bajo de este púlpito, todo era en madera. Dice: debajo de este púlpito hay un número de hermanos que están orando para que Dios haga la obra de salvación. ¿Sí? Pero hoy, ¿cómo está la oración en la iglesia, en las iglesias? Si apuradamente traen su cuerpo, hermano. En verdad se lo digo. Y ahí lo traen arrastrando casi ellos mismos. No oran, no leen. Todo es celular, 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 celular. Ya se les fundió. Se me iba a salir una mala palabra, se les pudrió el cerebro. No lo dije. Solo es celular. Ve gente en la calle, a mí me asombra, hermano. Gente, se quedan parados así como zombies. Pueden pasar, tumbarles la cabeza y ni cuenta se dan. Y ahí están parados. Chicos, grandes, varones, varonas, niños, ancianos, todo. Nos captura esto, ¿no? Y ahí estamos. Niños jorobados que van a acabar ciegos y sordos. Niños jorobados así, hermano. El pastor Spurgeon les decía: si a ti no te preocupan las almas que se están perdiendo, les dice: yo te aseguro, dice, que tú no eres salvo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Que te digan: tú no le predicas a nadie porque tú mismo no eres salvo, no has sido salvado. Estás en una iglesia, pero no has sido liberado. Porque el que practica pecado, esclavo es del pecado.
Tengo como 30 versículos y solo me estoy quedando en uno. Porque ya cumplí la hora de predicación. ¿Se imagina? Y es triste, hermano. En mis fuerzas. Pero ¿saben qué me gozo? Que Él es el Todopoderoso. Y que su palabra no vuelve a Él vacía. Y su palabra incomoda, hermano. Y su palabra... Pero aquel que es nacido de nuevo se confirma cuando recibimos la palabra y nos incomoda. Y muchas veces produce tristeza, pero esa tristeza es para vida. Produce arrepentimiento. Porque está la tristeza del mundo, esa es para muerte. El que dice en el mundo, pues ya, yo así soy, así nací y así me moriré. Es verdad, su boca lo está diciendo. Nacimos en pecado, pero no debes morir en pecado, porque Él ya pagó por ti. Aleluya. Así que, para terminar mi exhortación, antes de decirte, ven y renovemos el voto, dice el Señor, ¿dónde están los que hicieron voto conmigo, con juramento? El Señor los busca. Los que hicieron voto con sacrificio, dice el Señor. ¿Sí? Juntadme, dice, mis santos. Los que hicieron, ¿qué? Pacto conmigo. Y lo sellaron con sangre. Se lo dice al pueblo en la antigüedad. Y hoy mismo esa palabra está vigente. Hermano, el que crea estar firme, es muy probable que es el que sigue en la caída. Dice la paráfrasis de ese 1 Corintios 10. El que diga, no, a mí no me va a pasar. Y no lo digo en vano orgullo. He visto gente, hermano, que yo pensé que iban a impactar ciudades mínimo por sus maneras y todo. Se secaron. Y ahora se han vuelto hasta enemigos del Señor. Y comentan porque ya mascaban o tenían algo de palabra. Y cuando veo algún comentario que casi procuro por sanidad y salud mental, no me meto al Facebook. Se publica todo lo de la iglesia, pero no lo publico yo. Hay quienes manejan eso. Pero yo por mi salud, yo no me meto en eso. Pero luego hay enemigos que toman la palabra, ¿no? Y llega a mí el salmo que dice, ¿quién eres tú para tomar mi palabra en tu boca? Dice el Señor. ¿Con qué autoridad? Si cuando yo reprendía al ladrón, tú corrías juntamente con él. ¿Quién eres tú para tomar mi palabra? Hermano, aquel que no está sirviendo y toma la palabra para lanzar fuego, tú dile, tú no tienes derecho. Ni del pueblo eres. Y luego se levantan contra el pueblo. Entonces, resumiendo, mi amada familia, ¿cuántos podemos confesar que no estamos donde debiéramos de estar? Que nuestra oración no está. Que nuestra predicación y conocimiento no va creciendo, sino va decreciendo. Que somos más de diversión que de edificación. Porque la carne hay que luchar. El espíritu está presto, pero la carne ¿qué? La carne se resiste. La carne quiere fiesta. La carne quiere celebración. Y el pecado no, es conciencia. Contra eso luchamos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, lo leímos en Efesios 6 del 10 en adelante. Y habla de toda la armadura, hermano. Pero habla de elementos de la armadura defensivas. Pero también hay que pasar a la ofensiva con la espada del Espíritu. La de doble filo. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál es la espada de dos filos? Punza y corta. Es un arma punzo cortante. Yo pelearé y venceré al enemigo con esta espada. Yo pelearé y venceré al enemigo con esta
espada, espada de dos filos, en mis manos tengo hoy. Espada de dos filos, en mis manos tengo hoy. Yo pelearé y venceré al enemigo con esta espada. Y el uno dice, este viejo está loco, primero habla, luego canta. Bendita locura, hermano. Dios nos manda a cantar, ¿o no? Dice, haz guerra, ¿cómo? Alabanza es arma de guerra. ¿Sí? Efesios 16, 13. Velad. ¿Qué es velad? ¿Qué es velad? Si Jehová no guarda, no vela la casa, en vano vigila la guardia militar. Hermano, y se nos manda ¿a qué? A estar vigilantes y atentos, constantes en la oración, donde Dios te avisa a ti que eres profeta de Dios. Porque aquí todos estamos mandados a profetizar la palabra, dice 1 Corintios. Para edificación y exhortación y consolación. Usted tiene que predicar la palabra. No es que diga el pastor predicó bien, predicó mal. No, tú predica la palabra. Tú predica la palabra. ¿Cómo? Dios te va a dar conforme a tu experiencia, conforme a tu dedicación, conforme a tu personalidad. Tú tienes una personalidad. No tienes que predicar como el viejo loco que tienes que aguantar todos los domingos. Tú puedes decir, es que ese viejo no es serio, es que ese viejo es esto, sí, pero hazlo tú, con los que están perdidos afuera. Y tú ahí te quiero ver, te quisiera yo escuchar a ver cómo es que predica este hermano. ¿Qué hace cuando predica este hermano, esta hermana? Por eso yo te digo, ¿cómo predica usted, hermano? ¿O no predicas? Has ganado un alma, ya va a terminar el año. Y si el Señor busca fruto, ¿has ganado a alguien? ¿O has echado a alguien? Dice pues, vigila, centinela. Tú, hermano, tienes que ser centinela. Estar allí oteando el horizonte, porque de ellos dependían las vidas del pueblo, ¿no? Tenías que ver al enemigo y tocar trompeta de alarma. ¿Por qué hoy la iglesia no está siendo avisada? Porque no hay centinelas. Todos quieren luces, fotos, dineros, carros, granjas, ranchos. Hermano, pero ¿quién es el que está vigilando allí? ¿Dónde están los centinelas de Dios a los cuales el Señor les dice que profetizan paz y no hay paz? Dice. Y luego dice el Señor en ese salmo, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían oído y yo les habría hecho entender mis palabras. Pero hoy día, hermano, engañan a nuestro pueblo desde los púlpitos. Tenemos que velar. Ahora, el vigía, ¿cómo estaba? ¿Con todo el pueblo en la fiesta? No. Mientras todo el pueblo dormía, ¿qué hacía el vigía? ¿Qué hace el centinela? No duerme. Velad. Vigilad. Porque de él dependía la vida de muchos. Y dice, ¿está qué? Firmes en la fe. Hermano, si hoy te levanta el Señor, ¿cómo estás en la fe? Puedes decir como Pablo y decía, he guardado la fe. ¿Qué es guardar la fe? Ponerla por obra. Y luego dice, portaos. Aquí está, ya ves, ¿por qué la mujer sí puede ser hombre? No, aquí está hablando de un concepto. Dice en las otras versiones para que se entienda, dice, portaos gallardamente, portaos valientemente, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Cuándo es que te esfuerzas? Cuando sientes que no tienes fuerzas, te esfuerzas. Cuando no, vas con todo el viento a favor. Esfuérzate. Amado, 3 veces es el número que Dios habla. Y le dice a Josué, Josué, levántate. Mi siervo Moisés ha muerto.
pero ahora levántate tú, y como estuve con Moisés, estaré contigo. Se da cuenta que Dios no depende de un hombre. Dios usa al siervo. ¿Por qué a Josué? Porque Josué estaba con él. Se dice, Moisés en la montaña 40 días y 40 noches, sí, pero abajo estaba Josué. Dios va a usar a los que están, hermano. Dios no usa vagos. Y le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Solo te pido algo, esfuérzate y sé valiente. ¿Es qué? Imperativo. Le dice, observa, y luego le da la orden. Y se la repite la segunda vez. Y estaré contigo y te daré la tierra, solamente esfuérzate y sé valiente. Pero en la tercera vez, ¿qué le dice el Señor? Mira que te mando a que te esfuerces y que seas muy valiente. 3 veces se lo dice. Y ya en la última, le deja claro la orden. Mira que te mando. ¿Es sugerido? ¿Es si te sientes animado? No, es orden. Tú tienes que ir y establecer reino porque se trata de reino. ¿Y cómo se establece el reino? Con las almas. Predica, hermano. Pórtese varonilmente, pórtese valientemente. Usted es soldado de Cristo. Pero puesto que muchos hemos bajado, yo te invito a confesar que hemos caído. No en pecados onerosos, sino debiendo hacer lo bueno. No lo hemos hecho. ¿Cómo está tu oración? Usted mantenga su rostro para que nadie diga, me leyó los ojos. ¿Cómo está tu oración? Ya no oras, ya no ayunas, ya no estudias la palabra, mucho menos compartes. ¿Has traído a alguien a la iglesia? ¿Has díchole al Señor, examíname para ver si en mí hay camino de perversidad? Le has dado tu conciencia al Señor y le has dicho, Señor, muéstrame mi pecado. Yo he pecado, por eso tengo la autoridad de pararme aquí, porque el Señor me ha examinado y he llorado y vergüenza, hermano. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que él fue a ver a Pedro. ¿Sí se acuerda dónde lo dejé? Y Pedro lo negó y lo abandonó y se sintió tan mal Pedro que se regresó a su antiguo oficio. Pero alguien le había dicho, yo prometí, no tú, yo prometí, la promesa está en él. Dice, yo haré de ti pescador de hombres, a pesar de ti. Así que ven a él, hermano. Quizás no has sido el cristiano que deberías de ser para estas alturas. Pero ¿sabes qué dicha? Que estás aquí en este mensaje, en este lugar y en este tiempo. ¿Por qué no renuevas tu voto con el Señor? Yo oro a Dios, ruego a Dios, he llorado a Dios. Señor, vamos mal como iglesia. Estamos muy fríos. Y no es porque nuestro gozo sea la multiplicación de las almas. Nuestro gozo primero, hermano. Avivamiento no es multiplicación, porque luego hay iglesias que estamos en avivamiento y son 20. Es que el avivamiento es volver a tener vida donde hubo vida. El avivamiento lo debe de tener ¿quién? La iglesia. Tú decir en un dejar que Dios te examine y decir, es verdad, Señor, ahora me permito ver cosas que antes ni siquiera, hermano, ahora las busco. Cuán lejos estoy del fuego que tenía cuando empecé, del deseo, del temor reverente a Jehová, de la santidad y la búsqueda, porque no me ven ahí en lo secreto, pero hemos caído
¿Y qué le dice Dios a las iglesias en Apocalipsis? Mira de dónde has caído. No se lo dice al mundo, se lo dice a la iglesia. Vuelve, arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas que antes hacías. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya ahorita oyes a alguien cantando como yo lo he hecho a propósito. Yo pelearé y daré al enemigo. Viejo ridículo. Si allí antes que decías, hasta bailabas y decías gloria al Señor, aleluya, aleluya. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, venga. Y eras un loco más. ¿Y ahora qué? Ya eres todo un teólogo ya. Está mal eso. Payasadas del viejo. Está alguno alegre, cante alabanzas. Y está alguno triste, reconcíliese con el Señor para que se una a los que cantan alabanza. ¿O no le gustan las alabanzas a ustedes? No son para ustedes, son para el Señor. Yo ando lo que ande haciendo, siempre estoy con alabanza y me ven mis hijos y todo lo que sea. Y de reversa, pero cantando en el Señor. Aleluya. ¿Por qué ha perdido pues el gozo? Si esta batalla es ¿qué, hermano? Es con gozo. Aleluya. Bueno, hasta aquí luché. No estoy cansado, estoy contento. Pero hay que terminar, ¿sí? Sí, amén, dice aleluya. Llevo 1 hora y media. ¿Qué vamos a hacer ahora? En este memorial. Analiza de dónde has caído y vuelve. Y arrepiéntete. Y haz las primeras cosas que antes hacías. Es que hay tanto que hablar de eso, hermano. Me decía un hermano, ¿cómo ve, pastor? Hace muchos años, yo también estaba empezando. Me dice, ¿cómo ve, pastor? Estoy loco, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Es que salgo, dice, y veo el árbol y está triste, dice. En mi casa, así, en la banqueta. Y la gente dice, quedó mal ese muchacho, porque él se ponía a orar por el árbol. Padre, mira, este árbol es creación tuya y está triste. Padre, ministrale, Señor. Y pues, ¿verdad que estoy loco? Digo, sí, está zafado. Amado, pero hace tiempo que no oras. Que no haces alguna locura, porque para el mundo es locura. Te has parado a orar por alguien en público porque se te va, ya no lo vas a traer a un templo o a un cuarto, no, ahí en público, poniendo manos y orando. No, eso está muy loco. Pues, soldados necesitamos. Si antes no nos avergonzábamos, hablo por los que andábamos haciendo. Pero ahora te llama el Señor, ven a Él. Reconciliémonos con el Señor. Y aquí su mesa. Y Él le dice a los corintios a través del apóstol Pablo y nos dice a nosotros, que todo lo que le pasó a Israel en el desierto está escrito para nuestro ejemplo. Para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras. Y viene hablando, dice, porque entiende la copa que santificamos. Es la copa del Señor, el pan que santificamos y que comemos, siendo muchos miembros, es uno solo el pan, el cuerpo, todos miembros del cuerpo. Entonces cuando yo hago este memorial, ¿vuelvo a qué? A reconsagrarme, a dedicarme, a pagar mis votos. Toda promesa se tiene que pagar. Sí, por eso cuando el Señor venga, dice el salmista, va a decir, juntadme a todos mis hijos, los que hicieron votos con sacrificio conmigo. Amado, tenemos un Dios de promesa. Y por eso da la analogía del matrimonio, hermano. El matrimonio son votos, promesas matrimoniales. Pero al pasar los años, ¿cómo están? Se lo dije al principio. Si tu cónyuge te dice, te quiero igual que la primera vez, preocúpate. No, el amor debe ¿qué? Renovar. Entonces vamos a pasar y vamos a tomar y le voy a pedir a los que ministran que ayuden con la copa y el pan.